con todos. Eh, Quiero dar inicio a esta segunda sesión de la semana RAS. Agradecer a todos los presentes, agradecer a todos los que nos están viendo por medio de los live de Facebook. Y también agradecer al ingeniero Ricardo Ramírez, que hoy nos está acompañando para darnos la ponencia de hoy día. Ingeniero, espero dar unas palabras de apertura. Buenas noches a todos. Muy amable al grupo de RAS por la invitación que me ha hecho. Y saludos desde la Universidad Nacional de Colombia en el campus de Bogotá. Y espero que las expectativas respecto a la charla que les pueda dar, pues les sirva mucho para su futuro en estas áreas de robótica y automatización. Muchas gracias por esas palabras. Y bueno, como dice el ingeniero, el punto de esto es que ustedes tengan algún punto de inspiración, de una pequeña ayuda para poder brillar en sus carreras, brillar en lo que quieran hacer. Y pues de antemano le damos muchas gracias al ingeniero de parte de RAS y a todos los asistentes, a los que nos están viendo por Facebook también. Y bueno, le doy paso total a usted, ingeniero Ricardo Ramírez, para que pueda comenzar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Quisiera saber si ya la pantalla de presentación la tienen visible. Sí, ingeniero, totalmente. Ok, bueno, como les indicaba, pues yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. He dado este nombre a la presentación que les tengo, robots móviles y sus aplicaciones, dentro de la celebración de la semana RAS de la UTEC. Mi nombre es Ricardo Emiro Ramírez Heredia, soy profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica y soy el profesor consejero del capítulo RAS de esta facultad. El grupo con el que se trabaja es bastante activo, realizan bastante cosas y pues están ampliando sus líneas y sus conexiones pues a otros capítulos RAS de Latinoamérica. Es muy interesante eso. Bueno, la idea pues ahorita, hablando de robots móviles en forma genérica, es dar una introducción, una definición de robots móviles y de su misión básica, a etapas de la misión del robot, algunas aplicaciones de robots con ruedas, de robots aéreos y de robots subacuáticos. Bueno. Hay algunas definiciones de donde viene el tema o la palabra de los robots móviles. Hace algunas décadas, algunos años, se hablaba que las dos clases de robots eran los robots industriales y los robots móviles. Pero en el transcurso de estos últimos años ha cambiado un poco eso y se introdujo un nuevo concepto que es el de robot de servicio. Y en el robot de servicio pues se incluyen robots similares a los robots industriales, pero pues depende un poco más de su función. Y se dice, y eso están en las definiciones que están en la norma ISO 8373, que se tendrían dos clases principales: los robots industriales y los robots de servicio. El robot de servicio realiza tareas útiles para humanos o equipos, excluyendo aplicaciones de automatización industrial. Entonces, ahí ya da la clave de la división. Si es un robot que es aplicado en automatización industrial, es un robot industrial. Si no, sería un robot de servicio. Y tenemos los robots móviles, definidos como robot capaz de moverse bajo su propio control y puede ser una plataforma móvil
con o sin manipuladores. Cuando se habla de manipuladores, tendríamos aquella imagen o aquella idea de los brazos robots industriales, de pronto en menor tamaño, que son montados sobre robots móviles y en ese caso tenemos lo que se llaman manipuladores móviles. En este sentido, hay un par de notas en la norma que nos dice, en este sentido hay brazos robots que según la aplicación pueden ser robots industriales que se usan en automatización y manufactura, pero si se usan para dispensar alimentos, para logística, para cualquier tarea que sea útil a los humanos, sería un robot de servicio. Y por otro lado, los robots móviles, que como les dije hace unos años era categorizado como una de las dos principales clases de robots, aquí me está indicando que los robots móviles se consideran una subclase de los robots de servicio, ¿cierto? Entonces pasaron a formar parte de esos robots de servicio. A nivel comercial mundial, los robots de servicio ya abarcan tanto en número de unidades como en médicas, en exploración, en limpieza, en inspección, en logística, que se refiere a transporte, entretenimiento, y hay una gran cantidad de aplicaciones, mucho más como de investigación en cuanto a robots humanoides y zoomórficos, con forma de animales. Bien. Cuando una persona se le dice algo como queremos que vaya a un cierto lugar para cumplir una tarea, ¿cierto? Podríamos decir algún gerente de empresa le dice a la persona que le maneja sus correos, sus mensajes o cosas así, o sus compras, le dice, por favor, diríjase a tal lugar, a una ferretería, a un centro comercial, diríjase a tal lugar y me trae y me compra tal máquina o tal dispositivo, etcétera. Entonces, para esa persona que tiene esa capacidad de desplazarse como la hace un robot móvil, pues se generan, o para que pueda cumplir eso, debe cumplir con 3 preguntas, ¿cierto? Entonces, esa persona tiene una misión. Cuando utilizamos robots móviles, le estamos dando a los robots móviles una misión, cualquiera que sea el robot móvil. Entonces vamos a hablar de eso, una misión. ¿Qué le va a significar desplazarse? ¿Cierto? Y entonces para el robot móvil habría 3 preguntas básicas en todos los casos. Una que es, ¿dónde estoy? ¿Cierto? Entonces, imagino, no conozco su ciudad, pero digamos, por ejemplo, que podría decir la persona, bueno, yo estoy en el norte de Lima. Si fuera otra persona diría, ah, no, yo estoy en el sur de Lima, ¿cierto? Pero siempre hay que esa pregunta para decir, para resolver el problema, la misión, ¿cierto? En muchos casos puede ser cuestiones más de menor distancia. ¿Dónde estoy? Estoy en un edificio en el segundo piso, o estoy en el sótano, o estoy en el quinto piso. Siempre es importante tener en cuenta dónde está, y el robot debe saber dónde está. Eso constituye lo que se llama la localización. La segunda pregunta es, ¿para dónde voy? ¿Cierto? Entonces, el objetivo de la misión. Estoy en el norte de Lima y voy para el centro de Lima. Estoy en el segundo piso de un edificio y voy para el sexto piso. ¿Cierto? Entonces, son 2 puntos importantes a conocer. Y la tercera pregunta es, ¿cómo consigo ir allí, a donde debe ir? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Entonces, pongámoslo un poco más, por lo menos conocido para mí. Si yo estoy en Bogotá y necesito ir a Lima, pues sé que sea un carro o en un autobús,
Debo ir principalmente hacia el sur. Pero si estuviéramos hablando de una persona que está en Santiago de Chile y dice, necesito ir para Lima, la misión o ese cómo consigo ir allí es diferente para él. Porque mientras si yo me dirijo hacia el sur, esa otra persona tendrá que dirigirse hacia el norte. Entonces, las dos, la solución o la respuesta a las dos primeras preguntas es la que me define la tercera pregunta y es la que va a establecer ese movimiento del robot. Bien. Entonces, siempre serán claves esas tres preguntas en un robot. Bueno, eso nos lleva a que siempre en toda misión de robot, en la resolución de esas preguntas, vamos a necesitar conocer una posición de origen, una posición de objetivo o de meta y encontrar una ruta para ir del origen a esa meta. Hay diferentes formas de solución, ¿cierto? Podrían ser soluciones, digamos, por teleoperación. Podrían haber soluciones ya muy predeterminadas en donde no haya cuestiones, obstáculos que puedan hacer fallar esa misión. Pero cuando esperamos poder utilizar un robot, confirmar su capacidad de cumplir misiones, una de las herramientas importantes es hacer simulación por computador y con esta herramienta vamos a verificar el éxito de las soluciones, ¿cierto? Y una vez que la hayamos verificada, pues podemos pensar, bueno, ya por simulación sabemos cómo se va a comportar el robot y podemos pensar en aplicar esa solución ya trasladar algoritmos de control, etcétera, y utilizar comunicaciones para lograr que un robot físico real pueda cumplir con esa misión. Entonces, ese plan de solución para una misión de un robot nos significa, hablábamos de dónde estoy y para dónde voy, eso siempre nos va a significar tener un mapa. ¿Sí? Sin mapas que nos dan referencias de localización, no es posible hacer trabajos de robótica. Es una cuestión importante en los mapas. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo le damos a entender, en qué lenguaje le damos a entender un robot un mapa? O cómo el robot nos indica, si necesitamos que el robot nos comunique ese dónde estoy, cómo nos lo comunica. Siempre va a ser en base a una referencia, un mapa. Tal vez dentro de la historia del descubrimiento de América hay un personaje bastante importante que determinó el nombre del continente. ¿Y qué hizo esa persona? Esa persona vino y construyó un mapa. ¿Sí? Esa persona salió de Portugal en un barco. La plata para esa expedición la dio un señor portugués que se llamó Francisco de Noroña. Y venía este señor llamado Américo Vespuccio, ¿cierto? Por el apellido parece ser de origen italiano. ¿Y qué hizo él? Venir en un barco, en ese barco de esa misión, y ese barco empezó a recorrer la costa de Brasil hacia el sur. Y este señor lo que iba era tomando distancias con sus herramientas, con sus elementos de medición de ese tiempo, medía la velocidad del barco y fue construyendo ese dibujo. Cuando regresó a Europa, lo presentó. Y fue cuando él determinó y dijo, por la cantidad de días y de distancia que recorrimos, lo que descubrió Cristóbal Colón no fue una isla, es un nuevo continente que no conocemos. Y ese mapa se fue a otros países y cuando llegó especialmente a Alemania decían, ese es el mapa de Américo y el mapa de Américo, porque el señor era Américo Vespuccio. Y nos convertimos en América. ¿Bien? Pero la base de todo fue un mapa. Entonces, el trabajo con mapas. Hay robots que construyen mapas. Es un tema bien importante. Pero cuando nos vamos a mover, entonces viene el tema, bueno, ¿y en qué vehículo lo vamos a hacer? ¿Cierto?
Pensemos, no sé, una cosa es trasladarse por una avenida de la ciudad y otra cosa es ir a moverse por un desierto o una montaña nevada, etcétera. ¿Con qué vehículo nos vamos a poder mover? ¿Cierto? ¿Y qué capacidades, qué características tiene mi vehículo? ¿Sí? Entonces es otra información importante para conocer. Con la unión de esas informaciones vamos a empezar un plan de solución. Primero, algo que hay que hacer es generar una ruta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me voy estoy en Colombia, voy para la China, tengo varias posibilidades. Una es viajar de aquí a Los Ángeles, de Los Ángeles a China, a veces se puede directo. Puedo viajar de aquí a Canadá, de Canadá a China. Puedo viajar de aquí a Alemania, de Alemania a China. Tengo diferentes rutas, ¿sí? Entonces, hay que generar todas esas posibilidades de ruta. Una de las cosas en que se trabaja bastante y que se tienen algoritmos, son algoritmos para generación de ruta, ¿sí? Dependiendo del mapa. ¿Qué obstáculos? El mapa me da una información sobre obstáculos. Entonces, evadiendo esos obstáculos, vamos a tener rutas. Y una de las cosas que hay que pensar siempre es, bueno, ya tenemos varias posibilidades, como el caso mío que mencioné de las 3 posibilidades de ir para China. ¿Cuál es la ruta óptima? La que me significa de pronto menos costos o la que me significa llegar más rápido, ¿cierto? Entonces hay que buscar una ruta óptima. No tenemos una ruta óptima, entonces volvamos a generar rutas o a buscar otra ruta para evaluarla. Llegará un momento en que definimos de todas las posibilidades que tenemos una ruta óptima. Entonces salimos por aquí. En términos de manejo por computador, haremos una simulación de movimiento de ese vehículo dentro de ese mapa siguiendo esa ruta óptima, ¿cierto? Y cuando ese vehículo sigue o busca seguir esa ruta óptima, tiene lo que se llama una trayectoria. Aquí aparecen lo que se llaman los algoritmos de control. ¿Cómo controlar el robot? Ese es un tema también muy importante, ¿sí? Esa simulación, una vez que se realiza, pues vamos a preguntarnos, ¿ya cumplimos la misión? ¿Cierto? En el caso mío, ya llegué a China, ya llegué a Beijing, ¿cierto? Entonces podría ser que no lo logré. Pregunta, ¿y por qué no lo logré? Tal vez porque no seguí la ruta adecuada, porque me encontré con un obstáculo con el que no contaba, el mapa está mal construido, está incompleto, cosas de esas. Entonces hay que volverse a manejar estas informaciones, o porque no iba en el vehículo adecuado, ¿sí? Para volver a encontrar una nueva ruta óptima y volver a hacer una simulación. Y ahí estaremos trabajando un buen tiempo y llegará el momento en que el resultado de la simulación nos diga, se cumple, ese robot le permite cumplir la misión, ¿cierto? Entonces, en ese caso, normalmente trasladaremos el control y llevaremos a pruebas con robot real, en un mapa físico real o en un ambiente físico real. Bueno, los mapas. Entonces, con relación a los mapas, nos va a permitir definir esos puntos de origen y meta, nos va a dar información sobre los espacios libres, o sea, por dónde nos podemos mover. Entonces, si yo, por decir algo, en mi universidad, digamos, yo me tengo que trasladar de mi edificio que se llama Posgrado de Materiales a un lugar que llamamos la concha acústica. Yo quisiera irme en línea recta, pero se me atraviesa un edificio que se llama el Laboratorio de Ingeniería Química. Entonces, ¿cómo sé eso? Eso debe estar en un mapa. ¿Tengo espacio libre?
¿Dónde son los espacios libres? En mi universidad, por ejemplo, el espacio libre es una avenida que tiene para movimiento de carros que la llamamos el anillo vial, ¿cierto? Eso forma parte del espacio libre. Los obstáculos. Entonces, los edificios, por ejemplo, el laboratorio de ingeniería química, para mí se me convierte en un obstáculo para mi movimiento, ¿cierto? Y conocer cada una de las posiciones o posturas. Cuando hablamos de postura, en inglés se llama pose, se está refiriendo no solo a la posición, sino a la orientación que tenga mi vehículo, ¿cierto? Yo puedo tener la misma posición y tener diferentes orientaciones. Yo puedo estar, por ejemplo, en la puerta de mi edificio y mi orientación me puede estar diciendo que puedo estar mirando hacia el norte o estoy mirando al suroccidente. ¿Sí? Entonces ya son dos posturas diferentes, ¿cierto? Y ese conjunto de posiciones y posturas que voy a necesitar tener en el recorrido siempre va a estar asociadas al tipo de mapa, ¿sí? Cada tipo de mapa define cuál es la información y cuál es el formato en que vamos a trabajar. Por ejemplo, si estamos trabajando con robots de ruedas, normalmente consideramos que los robots de ruedas se mueven en un plano. Entonces, en un plano, si voy a hablar de la posición, la indico con dos coordenadas. Normalmente lo asociamos con lo que se llaman los sistemas de coordenadas canónicos, en donde en general pues los libros de física nos hablan de unas direcciones X y Y. Pero si estamos hablando de robots aéreos o subacuáticos que se mueven en un espacio tridimensional, entonces ya tenemos medida de tres coordenadas en nuestro mapa, de un X, un Y y un Z, ¿cierto? Y todo eso que me lo define también el mapa, debo tener un origen, ¿sí? De un sistema de coordenadas fijo, ¿cierto? Entonces en las ciudades, por ejemplo, existe, bueno, no sé en Lima si trabajan mucho con nombres de personas, nombres de palabras para las avenidas o trabajan con números. Aquí en Bogotá trabajamos con números. Entonces uno dice la calle 45 con la carrera 30. Eso significa que hay un origen y ese origen será una calle 1 con una carrera 1 dentro de la ciudad, ¿sí? La orientación del robot se define normalmente mediante ángulos. Entonces hay un marco de referencia del robot y hay un marco de referencia fijo. Y vamos a tener varias representaciones, formas de representación para la orientación. Hablando de los mapas, en robótica en general vamos a tener, digamos, como tres clases de mapas. Una clase de mapas que se llama el mapa de rejillas de ocupación. Este mapa es obtenido, digamos, de un tipo de representación utilizado en el software MATLAB, ¿cierto? Y allí tenemos representados los espacios libres por un color blanco, los obstáculos por un color negro, ¿cierto? Y en este caso, pues bueno, todo está encerrado, todo esto sería obstáculos y básicamente vamos a ver si lo logro mostrar, que aparecen aquí unos números. Aquí está hasta 20. Entonces significa que tengo como 20 divisiones, ¿cierto? Así, y otras 20 de esta manera. Entonces cada cuadrito me da lo que se llama una celda, ¿cierto? Y decimos el cuadrito está vacío o el cuadrito está lleno con un obstáculo, ¿sí? Y así yo puedo definir un mapa de espacios libres donde mi robot se puede mover y de obstáculos. En este caso le hice un arreglo ahí artístico en decir, ponerle esta figurita, decir aquí va a ser mi punto de arranque y por aquí mi punto de meta, ¿cierto? Entonces mapas de rejillas de ocupación. Tenemos otros que se llaman mapas topológicos, en donde no importa tanto la geometría o la forma, sino que hay espacios, ¿cierto? Entonces tenemos un espacio al que le damos una etiqueta número 1, otro espacio con una etiqueta 2 y así. Entonces diferentes espacios o lugares.
Aquí tengo una etiqueta 6, una etiqueta 7 para todo este espacio. Entonces, fíjese, el que yo esté en cualquier parte de este espacio me significará para el mapa que yo estoy en la posición 7. El que yo esté en cualquier parte de esta área significa para el mapa yo estoy en la posición 15. Y tenemos arcos que unen esos hitos o esos puntos, ¿cierto? Y que el robot se va a desplazar por ahí. Desde el punto de vista de control es más manejable, más simple, ¿cierto? Pero debe haber mecanismos de marcado, por decir algo, códigos de barras o cosas así, para identificar cada uno de esos puntos de ese mapa que se llama topológico. Y hay otros que son los mapas geométricos, una representación, digamos, de la realidad, ¿cierto? Entonces, esta representación representa en mi área un laboratorio, que lo llamamos el laboratorio de máquinas herramientas. Entonces, me significa unos espacios y aquí estoy representando con dimensiones de pronto, entonces, eh, un banco de trabajo, un torno, otro torno, un centro de mecanizado, ¿cierto? Entonces son diferentes elementos y lo estamos manejando. Puede ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones mediante un modelo de CAD. El vehículo, la segunda elemento importante. Una de las cosas que tenemos que reconocer de cualquier tipo de vehículo es su configuración cinemática. Si yo estoy hablando de un vehículo con ruedas, entonces su configuración cinemática me dice cuántas ruedas son. Si tengo ruedas que son libres, que giran libremente, o si tengo ruedas que dan tracción, o si tengo ruedas que me sirven para cambiar la dirección de movimiento del vehículo, ¿cierto? Entonces, esa es la configuración cinemática. En un caso como esta figura que está representando un quadcopter o dron, pues ¿cuántos rotores tengo? Si los tengo en X o en cruz o en H expandida o en H alta. ¿Cuál es mi configuración? ¿Cierto? Sobre la orientación, entonces el vehículo tiene un marco de referencia y un marco fijo. Entonces hay unos ángulos en que el vehículo se mueve. Eso me va a dar la orientación. Para poder, digamos, dar movimiento y crear digamos, ese control del vehículo y que pueda cumplir la misión, debemos conocer de cinemática, ¿cierto? Entonces, el manejo de la cinemática a través de la física, podemos recordar un poco que la cinemática, pues, me estudia las leyes de movimiento sin estudiar qué las causa. Entonces, velocidades, desplazamientos, posiciones, aceleraciones. En el caso de un vehículo, ¿cierto? Por ejemplo, refiriéndome a este vehículo con ruedas, se trata de hallar la velocidad lineal, v, la velocidad angular, omega, en función de la velocidad de las ruedas, ¿cierto? Entonces aquí tener una función y esta función me representa la cinemática del vehículo. Función de la velocidad de la rueda 1 de tracción, aquí debería ser un 2, de la velocidad de la rueda 2 de tracción, del ángulo de la rueda 1 de dirección, del ángulo de la rueda 2 de dirección, etcétera. Esas representaciones, esos modelos matemáticos nos van a dar la cinemática del vehículo y hay que conocerla, ¿sí? Digamos, cuando aplicamos, si ustedes manejan MATLAB, en el toolbox de robotics de MATLAB, uno ya escoge el vehículo. Entonces yo escojo la cinemática de tracción diferencial y ya el sistema o el modelo matemático ya me incluye estas funciones de cinemática. Otro aspecto que es necesario conocer en el vehículo es la dinámica. A veces hay muchas misiones de robot que no estudian la dinámica, se manejan a través de control cinemático, controlar la velocidad. ¿Por qué? Porque la masa, la inercia de los vehículos no influye demasiado. O de pronto el torque de los motores hace que la masa de los vehículos no sea
un obstáculo, ¿cierto? Una perturbación importante en el movimiento. Pero en otros casos, por ejemplo, en el de los drones, sí es muy importante la dinámica. Entonces, conocer qué fuerzas actúan, el peso, la fuerza de empuje de cada uno de los rotores, si hay fuerzas, por ejemplo, del aire, el torque que me genera cada rotor sobre el vehículo. Entonces, ahí aparece ese estudio de fuerzas y torques. Requerimos conocer de una dinámica del vehículo. Normalmente es un poco más complejo que la cinemática, pero pues es necesario. Cuando las cargas dinámicas del vehículo son importantes, hay que manejarlo de esa manera. En las cinemáticas del vehículo, aquí tenemos algunos ejemplos. Hay unos robots que se denominan los Turtlebot. Eh, eh, hay de otras marcas muy similares, el Kobuki, etcétera. Estos vehículos son de tracción diferencial. O sea, se basan básicamente, tienen básicamente dos ruedas de tracción que no se ven. Y entonces, si las dos ruedas van a igual velocidad, el vehículo se desplaza recto. Pero si una rueda va a más velocidad que la otra, él empieza a girar. Ahora tenemos cinemáticas de tipo automóvil. ¿Qué me significa tipo automóvil? En donde yo tengo típicamente dos ruedas que hacen tracción, ¿cierto? Que hacen avanzar el vehículo y dos ruedas que me dan dirección. Este es un ejemplo. O tenemos cinemáticas similares a esta, que es la cinemática de tipo bicicleta, ¿verdad? Entonces aquí la bicicleta pues tiene una rueda de tracción y una rueda de dirección que está dada por el ángulo que se da el manubrio. En este caso, este es un estudiante de mi área que desarrolló esta bicicleta que ella misma se eh, eh, mantiene el equilibrio y se puede desplazar siguiendo una cierta ruta o trayectoria, ¿cierto? Entonces aquí tiene un motor para darle tracción, otro motor para darle dirección, ¿sí? Bueno. Esos modelos cinemáticos se establecen en ecuaciones. Permítanme un segundito, por favor, que tengo una llamada aquí. Bueno, disculpen. Entonces, por ejemplo, este modelo matemático me va a expresar la relación entre la velocidad con que avanza el vehículo, en este caso de tracción diferencial, en función de la velocidad de las ruedas, ¿cierto? Entonces me está diciendo que en la dirección X del marco de referencia del vehículo, esta es la velocidad X u M, X puntos u M, en función de las velocidades de las ruedas. Y que en la dirección Y, este vehículo, Y de su propio marco de inercia, perdón, de referencia, no se mueve, ¿cierto? Es cero. Pero ahora, ¿cómo gira el vehículo? ¿A qué velocidad gira el vehículo en función de la velocidad de las ruedas? Entonces aquí tenemos parte del modelo matemático. Me está diciendo velocidad angular en función de la velocidad de la rueda 1 y en función de la velocidad de la rueda 2. Entonces, en cada caso deberemos conocer, manejar o utilizar modelos cinemáticos como este y que para los otros tipos de vehículos también los hay. Bueno, una de las cosas que es importante, digamos, o que se trabaja mucho en la simulación es lo que se llama inflado de los obstáculos, ¿cierto?
¿Cuál es la idea del inflado de los obstáculos? Es un procedimiento que permite tener en cuenta las dimensiones del robot en la generación de la ruta, ¿cierto? Que es ese inflado de obstáculos. El caso más simple es cuando el robot ocupa un espacio que se puede asimilar a un círculo proyectado en el piso. Entonces aquí está el caso. Este es mi robot y yo puedo considerar ese robot que está circunscrito o encerrado dentro de un círculo de radio R, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo saber si este robot representado por este círculo que aquí está en dimensión menor puede o no pasar por entre unos obstáculos? ¿Sí? Si este radio R es mayor, puede que no pase. Si es menor, podemos asegurar que va a pasar. Entonces, ¿cómo evaluar eso? Se hace lo que llama el inflado de obstáculos, ¿cierto? En este caso, ¿de qué trata el inflado de obstáculos? A cada obstáculo le aumento sus dimensiones. Este obstáculo lo paso a este. Le aumento sus dimensiones en una dimensión igual al radio de este círculo. Entonces ya el nuevo obstáculo inflado no solo es esta parte en color gris oscuro, sino también incluye la parte en color gris claro. Para este obstáculo inflado ya incluye esta parte. Entonces, ya en ese momento puedo considerar el robot como si fuera un punto y puedo ver aquí que esas áreas están separadas. Entonces yo puedo asegurar que el robot puede pasar entre esos dos obstáculos para este caso. Si esta dimensión fuera mayor, seguramente esas áreas se van a intersectar y no va a poder pasar. Luego viene la parte que les mencionaba de la generación de las rutas. Entonces hay varios métodos para generar rutas. Entonces podemos tener, por ejemplo, métodos de campo potencial, los llamados grafos de visibilidad, el diagrama de Voronoi, la descomposición de celdas, el Probabilistic Roadmap, RRT, Rapidly Exploring Random Trees, árboles de exploración rápida, y hay varios más. ¿Cuál es la idea general de obtener rutas? ¿Cierto? Entonces, esta tarea tiene dos partes. Una que es la que se llama la construcción del grafo, en donde se colocan nodos y se conectan por líneas, y esas conexiones con los nodos van a generar lo que se llaman las diferentes rutas. Y luego viene una fase de consulta en donde damos una función de costo y se busca a través de algoritmos de grafos una solución óptima. El algoritmo más usado es el que llama Dijkstra, ¿cierto? Entonces, estos pasos están indicados de esta manera. Tengo un mapa. En ese mapa tengo unos obstáculos. Digamos que esos obstáculos ya están inflados. Tengo un punto de origen para la misión y un punto de meta para la misión del robot. Entonces, ¿cómo ir desde el origen hasta la meta? Los diferentes algoritmos me empiezan a generar nodos, ciertos puntos que son los nodos. Y los unimos con líneas, ¿cierto? Característico es una línea, como va a representar movimiento del robot, no puede atravesar un obstáculo. No debe hacerlo. Si en la generación de líneas ocurre eso, esa línea debe ser eliminada, ¿cierto? Un nodo tampoco puede estar dentro de un obstáculo. Y esas son las funciones que manejan los algoritmos. Entonces aquí yo ya tengo creado mis diferentes, mi conjunto de nodos y líneas de conexión, y ese es mi grafo. Ahora yo puedo empezar a analizar. Yo podría hacer mi misión por este lado, o podría cumplir la misión por acá, o puedo cumplir la misión por aquí, por acá, por acá, por acá, o puedo cumplir la misión por acá. ¿Cuál es la mejor para mí? Entonces yo puedo establecer un costo, ¿cierto? Un costo puede ser, por ejemplo, la distancia. ¿Cuál es la que me da la distancia más corta? Y ese es el algoritmo de Dijkstra, ¿cierto? O podría yo tener otro costo, ¿cierto? Digamos, a veces uno dice en la ciudad, si hay inseguridad en ciertas zonas de la ciudad, bueno, por ese lado, por esa calle es más corto, pero es más riesgoso que me roben o algo. Entonces uno prefiere, eso es un costo.
Entonces uno podría marcar un costo en términos de seguridad, ¿sí? O a veces en costos, hay costos en términos de combustible o de carga de baterías que gasta el robot. Cuando yo hago ese algoritmo y hago esa consulta, obtengo mi ruta óptima. Digamos, en este caso estaría indicada esta como ruta óptima. Y ya vendrá qué hago para que el robot cubra esa ruta, ¿cierto? Entonces, la ruta en general está dada así como por trazos rectos, pero digamos un vehículo normalmente no hace esto. Por ejemplo, si ustedes usan bicicleta, no van a irse en bicicleta hasta aquí, cambiar de dirección en este punto, que le significaría parar, cambia de dirección y ahora sí avanza en línea recta, pare aquí, cambie de dirección, siga en línea recta, sino que usted tiende a decir, no, yo no paro, yo sigo avanzando, pero más bien hago aquí la curva. Entonces, cuando suavizamos esta ruta, obtenemos una trayectoria, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre una ruta y una trayectoria para robots. En inglés hablamos de path y de trajectory, ¿cierto? Cuando leen los libros de inglés. Entonces, cuando ya tenemos aquí tenemos un mapa, tenemos la misión, punto de inicio, punto de final. Los resultados que voy a presentar aquí son la aplicación de un ejercicio de generación de rutas usando MATLAB, ¿cierto? Aquí fue inflados, ¿cierto? Aquí se inflan los obstáculos. Una vez inflados, generamos todos los nodos, las líneas de conexión y se hace la evaluación para obtener la ruta óptima. Entonces, MATLAB me da como ruta óptima en un caso este, ¿cierto? Y ya viene cómo hacemos que el robot siga eso. Entonces viene el problema de control y seguimiento de la trayectoria. Aquí ya, no sé si se nota mucho, pero se ven aquí trazos curvos que sería la trayectoria. Entonces ahí hay diferentes algoritmos, seguimiento de una línea, seguimiento de un punto y uno de los que más se utiliza, uno que es bastante común es el que llama en inglés Pure Pursuit, persecución pura, o que también es denominado de manera jocosa el algoritmo del burro y la zanahoria, en el cual se supone que para que un burro llegue a un cierto lugar, se le amarra un palo a la espalda y en la punta del palo con una cuerda se le cuelga una zanahoria. Entonces el burro siempre trata de alcanzar la zanahoria, pero en la medida que el burro se mueve, la zanahoria se le va alejando porque está amarrada al mismo burro. Entonces, ese es un método bastante utilizado en control de seguimiento de rutas para robots. Entonces, se aplican MATLAB o ROS para hacer ese seguimiento de trayectorias, para evaluar, para optimizar, para mirar las diferentes posturas del robot, ¿cierto? Calcular errores, para ajustar o sintonizar acciones de control, verificar velocidades en ruedas, de tracción de dirección, ¿cierto? Les mencionaba el algoritmo Pure Pursuit o del burro y la zanahoria, ¿cierto? Y se hacen simulaciones. Una vez que se ha simulado, pues ya podemos configurar, digamos, para llevar nuestro robot a nuestro algoritmo de control a los robots reales, ¿no? Hay algoritmos o aplicaciones de simulación, por ejemplo, Virreal, que es creación de realidad virtual en MATLAB. De pronto algunos de ustedes la conocen, Gaseo, está Copelia Sim, está Webots, etcétera. Y allí se puede ir optimizando el control y optimizando las rutas del sistema. Bueno, vamos a saltar a la parte entonces de aplicaciones. Todo esto que se ha dicho, pues diferentes grupos, empresas, grupos de investigación la utilizan para las aplicaciones de robótica. Les voy a pedir un permiso.
unos 2 o 3 minutos para tomar algo de agua, para calmar mi garganta, ¿cierto? Que no es fácil a veces esta actividad. Y ya regreso con ustedes, ¿no? Eh, A los presentes, unos minutitos para que también puedan tener un receso. bueno, ya estoy de vuelta. Bueno, le pregunto a Geraldo si damos un espacio para preguntas hasta aquí o hacemos preguntas, respuestas al final de la exposición. Sí, ingeniero, como usted desea en realidad. De todas maneras, creo que por... Pero de todas maneras, ya que estamos retomando el receso, creo que si hay alguien tiene una pregunta, sería pertinente que lo ponga en este momento. Como quien espera a los que regresan del receso. Entonces seguimos y damos espacio para que... Creo que tenemos dos preguntas, Ah, ingeniero. pues bueno, como sí. A ver, yo la leo Eh, en voz alta, ¿está bien? Para que tener esa a dinámica. ver, digamos, no soy muy experto en el manejo de Zoom. Eh, Yo las leo, ingeniero, y usted las... ya las encontré. Ah, ya. Aquí tengo una que me dice, la de Jimmy Jiménez, me dice los robots colaborativos, ¿a cuál de estos pertenecería? Robots colaborativos hay en ambos grupos. Hay tanto en robots industriales como en robots móviles. Entonces, digamos, este término va un poco más en la función, en la presencia de tener 2 o más robots y en la aplicación que se está dando. Entonces, robots colaborativos tenemos en los diferentes tipos de robots. Podemos tener robots con ruedas colaborativos, robots aéreos colaborativos, robots industriales colaborativos.
un simulador. Digamos, yo personalmente he hecho simulaciones con Virreal, que es el simulador de realidad virtual con MATLAB, pero a veces pues eso significa casi que construir de cero cada modelo, y esa es una tarea que no, a veces se vuelve un poco aburrida. Últimamente he estado utilizando Coppelia Sim, ¿cierto? Que tiene una versión educativa gratis, ¿cierto? Y con esa, pues ahí la estoy colocando en el chat. Con esa versión o con esa aplicación, tiene ya robots dispuestos, algunos ya vienen preprogramados, pero uno también encuentra en internet formas de decir, bueno, yo cómo comunico MATLAB con Coppelia Sim, acepta comandos desde MATLAB, desde ROS, desde Python. Entonces a mí me ha parecido interesante. A mis estudiantes les gusta más trabajar con ROS y desde ROS hacer simulaciones utilizando Gazebo. Pero en esa parte, pues digamos, no lo he trabajado mucho. De todos modos, me parece que la curva de aprendizaje de ROS es bastante larga, y entonces me parece más simple utilizar MATLAB con Coppelia en principio. Bueno, cuando uno crea algoritmos y eh, puede hacer el que quiera. En este caso de cubrimiento de toda la superficie, pienso que una forma relativamente viable de trabajar con eso podría ser el de campo potencial. En el de campo potencial, para pues quienes manejan el tema de electricidad, pues tenemos los potenciales eléctricos, en donde si tenemos un cierto potencial y tengo una carga positiva, hay un rechazo, por ejemplo, y una carga negativa, hay una atracción, o al contrario. Y lo que uno hace en esos casos es que los obstáculos se vuelven un campo potencial que rechaza. Para el caso de la limpieza, uno podría ir creando un algoritmo en el cual las áreas sobre las que ya trabajó podrían irse construyendo como en áreas de un alto potencial para que el robot no vuelva a llegar ahí. Y ese alto potencial va rechazando la presencia del robot. Y el robot se ve atraído por zonas donde no ha hecho limpieza. Podría ser una forma de trabajo. Bueno. Ok. Bien, entonces voy a continuar por ahora, y pues si tienen más preguntas, miramos al final de la exposición qué otras se pueden tener. Bien. Hablé antes de una cierta lista de aplicaciones genéricas para los robots. Voy a volver un poco ahí están por aquí. Por aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 áreas de aplicaciones de robots. Pero cada tipo de robot pues, no tiene aplicación en todas. Entonces cada uno se acomoda a ciertas aplicaciones, a ciertas áreas de aplicación. Y entonces voy a hablar un poco de esto. Tengo aquí, digamos, una cierta cantidad de videos que son descargados de la red, de YouTube. Y pues de pronto no los vamos a ver completos, pues voy a marcar énfasis en algunos puntos particulares de los videos, y vamos siguiendo como para poder alcanzar el tiempo que tenemos. Entonces, por ahora, hablemos o pensemos en los robots con ruedas en general. Estos robots, sus áreas principales de aplicación son logística. Y cuando hablo de logística, ya lo había mencionado, la logística pues tiene una cierta definición que es como el transporte de productos, el transporte de mercancías. Entonces, en área de transporte, en agricultura,
en aplicaciones militares, en exploración de espacios, ¿cierto? Entonces voy a mencionar básicamente un par o unas dos o tres de estas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en aplicaciones en logística, una posibilidad de trabajo que ha ido tomando énfasis es la de los robots que transportan componentes dentro de las plantas de fabricación y ensamble. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de una planta de ensamble de automóviles. Hay un robot que, digamos, puede traer vidrios a un cierto punto donde va a estar esa parte de ensamble. Hay un robot que trae tornillos para las puertas. Hay un robot que trae el motor, digamos, del sistema de aire acondicionado, cosas de esas. Tenemos robots que mueven containers en los puertos. Entonces ya son robots con una capacidad de carga bastante grande, pero en general los puertos marítimos, no sé si Lima tenga un puerto automatizado, ha ido tendiendo hacia eso, ¿sí? A no tener camiones, que era lo que se usaba en un tiempo, con conductores humanos, sino estos vehículos. Y estos vehículos, pues, digamos, robots con ruedas para aplicaciones logísticas se conocieron inicialmente como AGV. Hay una discusión, en realidad si un AGV sería o no un robot, y AGV significa vehículo guiado automáticamente. Y evolucionaron con el desarrollo de tecnología, de sensores, de nuevos motores, drivers de motores, hacia lo que conoce ahora como los AMR, que son los robots móviles autónomos. Entonces aquí cuando es guiado automáticamente no tiene autonomía, digámoslo así, no tiene tanta autonomía, pero el otro pues tiende a tener esa autonomía, ¿cierto? Y eso está dado con tecnología. Aquí tenemos algunas fotografías de estos AMRs, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues tenemos diferentes formas de acuerdo a la carga que se quiera transportar. Aquí hay uno, perdón, que está moviendo un pallet con cajas. Aquí tenemos uno con uñas. Aquí para manejar mesas, ¿cierto? Para transporte de partes pequeñas, etcétera. Y estos robots pues van a tener y se les ha aplicado una cierta cantidad de elementos sensores que los hace cada vez más versátiles, más autónomos. Entonces tenemos, por ejemplo, que un caso típico, tenemos una plataforma donde tendrá unas baterías, tiene unos drivers electrónicos, unas ruedas, ¿cierto? Con estas ruedas vamos a tener ruedas de soporte, ruedas de tracción. Y en cuanto a elementos para ver su entorno, por decirlo de una manera, entonces tenemos, por ejemplo, los LiDAR, ¿cierto? Que me permite ver con láser. Tenemos ultrasonido, sensores de ultrasonido. Tenemos cámaras de profundidad. Para cargar las baterías, ya bien ellos mismos pueden ubicar el espacio o el punto donde recargar las baterías. Entonces tenemos contactos de recarga y una plataforma donde se coloca carga, ¿cierto? Bien. A través de eso vamos a hacer logística. Métodos de guiado. Entonces, por ejemplo, en el caso de los AGVs, se tienen puestos en el suelo diferentes tipos de cintas, cintas de colores, cintas magnéticas o cables que generan campos electromagnéticos, y el vehículo tiene un sensor con el cual hace un movimiento siguiendo esa línea. Entonces ya están trazadas las líneas dentro de la planta de ensamble y el vehículo la sigue. O tenemos, normalmente pues se hace ya con los LiDAR, operaciones de triangulación. Entonces tenemos, por ejemplo,
con el caso de un LiDAR, yo puedo estar haciendo creando aquí en el mismo vehículo un rayo que se va moviendo circularmente, o de pronto con estos que hacen un movimiento de ángulo, no giran totalmente, y en el vehículo tengo, por ejemplo, un espejo. Entonces, en este caso, si uno de estos elementos emite un rayo, se refleja en el espejo y es recibido por otro, entonces, o por él mismo, vamos a poder evaluar estos ángulos. Y teniendo dos objetos de estos, ¿cierto? Estos faros a una cierta distancia y reconociendo el ángulo, entonces vamos a poder determinar la posición donde se encuentra el vehículo. O sea, haciendo lo que se llama localización, tareas de localización. Ahora el vehículo, en la medida en que se va moviendo, pues con la ayuda de estos elementos se va localizando y él sabe si está siguiendo o no la ruta que le fue asignada. Y de esa manera, pues va desplazándose a través de los espacios libres de la planta, ¿no? Una EMR en su funcionamiento, pues no requiere unas guías físicas, unas guías en el suelo como los AGVs, ¿cierto? Tiene algoritmos de localización como lo que le mencionaba para poder saber dónde está. En espacios muy grandes, la localización se hace a través de GPS. Puede funcionar con mapas de tipo topológico, de modelo geométrico. Puede hacer detección y evasión de obstáculos. Puede cumplir misiones en espacios con obstáculos móviles. O sea, puede, donde haya otros vehículos moviéndose o donde haya personas moviéndose, y puede hacer funciones de autodiagnóstico sobre el estado de su batería o sobre él mismo si tiene algún tipo de problema. Aquí tenemos, por ejemplo, Entonces, esto es una planta de producción tal vez de lavadoras de ropa de Whirlpool. Y vamos a ir un poco más adelante, pues aquí está mostrando un poco el proceso, las líneas de producción. Y la idea es, vemos aquí a los AMR en sus estacionamientos o parqueaderos, no sé cómo lo mencionen en Perú, están ahí esperando a que se les dé orden. Vemos aquí que hay otro que está transportando una carga y que, digamos, no choca con las personas. Aquí, a través de un sistema de control, se les están dando órdenes. Vamos a ir un poquito más adelante. Y vemos aquí se le dio una misión al vehículo. Esa es la cámara del vehículo, esa que se estaba viendo. Se está colocando al punto donde se le ordenó. Se está enganchando a ese otro vehículo y a ese otro chasis, y el chasis es el que lleva la carga, pero el AMR es el que da la trayectoria para llegar al punto donde se le ha ordenado la misión. Entonces aquí tenemos funciones de logística que son bastante interesantes. Aquí va a hacer una descarga de cajas, digamos, llenas, y recibe cajas desocupadas. Que estarán llegando entonces a los operarios de ensamble del proceso. Aquí ahí está el software. Hay un supervisor operario que controla todo el sistema. Ahí está llegando al punto de carga de batería cuando tiene está bajo de batería. Entonces, esa es una de las aplicaciones que está tomando fuerza en la industria, ¿cierto? Digamos, ya en Estados Unidos, Europa, pues se maneja, Asia se maneja, hay bastantes industrias que están manejando procesos como estos. Estos que estoy mostrando ahí son de referencia MIR 200. ¿Cierto? Les mencionaba el tema de estos vehículos, digamos AGVs,
con alta capacidad de carga para el manejo de puertos. Entonces, aquí en esta fotografía se puede ver una AGV sin carga, una AGV con carga, un container de unas 40 toneladas y que acaba de ser colocado por la grúa, ¿cierto? Entonces, esta es la pinza de la grúa que ha descargado el container. En el puerto, uno de los más famosos actualmente por su uso es en Shanghái, en la China, y dentro de ese grupo de puertos está el puerto Yanshan, no sé si lo pronuncie bien. En ese puerto se tienen 130 AGVs, van a una velocidad de 6 metros por segundo, tienen capacidad de carga hasta 65 toneladas cada uno, utilizan baterías de litio y tienen dos sistemas que los controlan, un sistema de operación de todo el terminal de carga de todo el puerto o un sistema de control de cada uno de los equipos, en donde pues se maneja carga de baterías, cosas de esas, cuáles equipos están libres, cuáles están cargados. Y aquí podemos ver un poco ese movimiento acelerado, ¿sí? Este video está acelerado, pero ahí se ve cómo están llevando los containers. Las grúas, estas grúas son algunas automáticas, otras son teleoperadas. Y esa es una línea de aplicación de robots con ruedas bastante importante y que pues económicamente maneja, digamos, una línea de negocios bastante grande. Bueno, entonces estos son robots con ruedas en el campo de la logística. En agricultura, ¿no? Entonces, aquí hay algunas características particulares cuando se maneja en agricultura. En este momento yo estoy presentando para mi universidad un proyecto de aplicación de robots de ruedas en agricultura. Vamos a ver si la universidad decide, no más exactamente el Ministerio de Ciencia nos da apoyo. En general aquí el tamaño de los robots es función del tamaño de las plantas agrícolas que se quieren supervisar o cuidar, ¿cierto? O cosechar. Una de las características es que en agricultura se hace uso intensivo de tratamiento de imágenes y de inteligencia artificial, especialmente para detección de las mismas plantas o detección de enfermedades, etcétera, ¿cierto? Reconocimiento de enfermedades y plagas con tratamiento de imágenes. Se utilizan, por ejemplo, en cosechas. Y actualmente, pues últimamente he venido conociendo desarrollo de nuevos robots para siembra. Hace poco califiqué una tesis de maestría sobre un robot para siembra de robots de arroz, aquí en lo que nosotros llamamos el departamento del Tolima. La ubicación para agricultura normalmente se utiliza GPS, ¿cierto? Es parte de la localización de los robots. Se utiliza el manejo de cámaras también para localización y guía, de manera de que el robot pueda ir siguiendo el surco de las plantas, ¿sí? Y pues no las vaya a dañar. Entonces, esos elementos sirven para hacer, digamos, a manera de evasión de obstáculos, el trabajo del robot. Aquí el robot entonces puede hacer operaciones, no solo capturar con cámaras imágenes, sino también pues puede hacer operaciones, tiene herramientas. Con estas herramientas puede hacer, digamos, desprendimiento de malezas o se podrían tener herramientas o bombas para aspersión de pesticidas, ¿cierto? Diferentes operaciones se puede hacer, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un video en que se ve uno de estos robots
haciendo estas operaciones. En este caso, está haciendo una inspección de este cultivo, ¿cierto? Está haciendo, puede hacer sembrado. Aquí tiene pues los elementos, cámaras para hacer navegación, usando GPS, el cambio para los diferentes surcos. Entonces aquí hay trabajo. En una operación de estas, nosotros estamos manejando cerca de, para solo la parte del robot, estamos proponiendo el manejo como de unas 8 personas, 3 ingenieros, estudiantes, etcétera, en la propuesta que les menciono, para construir un robot similar a este, ¿cierto? Autonomía de 2 a 4 hectáreas. Y aquí pues está haciendo una inspección. Ahí pueden ver la parte de manejo de tratamiento de imágenes, captura de cada una de las plantas, y abajo está haciendo, digamos, quitando plagas, ¿verdad? Y me está mostrando resultados de trabajo. ¿Eh? En la parte de cosecha también se está trabajando. Un trabajo importante es el de el reconocimiento de imágenes. Eso que forma parte de la inteligencia artificial. Aquí vemos cómo se está reconociendo cada tomate, se está mirando su estado, si está maduro, si no está maduro, y así como para este se puede utilizar para otras especies de plantas. Y pues con un manipulador se está haciendo aquí la cosecha. En este caso, grano por grano, hay otros métodos. Sí, eso. No tengo vivir. Por ahí hay alguien que se le abrió el micrófono. Bueno. Hacemos un poco aplicaciones de robots aéreos, también para mostrar algo en esa área. Las principales aplicaciones de robots aéreos son en agricultura, en producción pecuaria, en inspección, en fotogrametría, en aplicaciones militares y en exploración. En las aplicaciones de robots aéreos, el elemento común o el más importante es el uso de cámaras. Con estas cámaras, pues se va a hacer captura de imágenes. En general, un vehículo aéreo poco utiliza, pues solo a nivel investigativo de algunos desarrollos que están utilizando, se les coloca herramientas o cosas de esas. De pronto se hace colaboración para transporte de cargas, pero en general el robot aéreo normalmente lo que utiliza como su elemento principal de trabajo es una cámara. Esas cámaras pueden ser en el espectro visible para tomas de video o cámaras hiperespectrales, lo cual significa, ves, hay varios tipos de hiperespectrales que me pueden tomar visible y ultravioleta, infrarrojo y visible, infrarrojo, visible y ultravioleta, etcétera, y para poder detectar diferentes condiciones sobre los objetos que está mirando. Lo que se hace comúnmente es que esas imágenes de las cámaras se transmiten a una base, ¿cierto? O se almacenan en una memoria para después ser tratadas pues, con algoritmos de tratamiento de imágenes, porque esos algoritmos pues consumen bastante capacidad de cómputo, bastante memoria. Entonces es muy difícil colocar en un robot aéreo un computador, ¿cierto? O un microcontrolador que tenga una gran capacidad de cómputo y pueda manejar el mismo. Sí lo hay, sí se hace, un poco para vigilancia, un poco para operaciones lúdicas, o sea, para entretenimiento, pero para estas aplicaciones de inspección poco se hace.
Entonces, lo que se busca es la imagen se lleva a un computador de base, un computador que tenga una buena capacidad de memoria, de disco duro, unos buenos capacidad de manejo de algoritmos pesados, y allí se hace todo el análisis de imágenes. Entonces, la tarea va a ser enviar el robot aéreo, captura imágenes, captura una película, después se descargan y se hace todo el análisis del caso. Entonces, vamos a tener el robot, elemento importante, la cámara. Por aquí. Y el computador de base, donde se están transmitiendo las imágenes. Aquí tenemos entonces, vamos a ver, un ejemplo en donde se hace inspección de líneas de transmisión de energía eléctrica de alta tensión. ¿Cómo se hacía antes esto? Pues antes le tocaba a cortar la energía en la línea, que eso pues significa unos costos, unos problemas para el manejo de interconexión eléctrica, y que operarios se subieran a las torres de energía para hacer este tipo de vigilancia. Encontrar, por ejemplo, este tipo de problemas de pronto de partes que están sueltas, o para vigilar de pronto daños, descascaramiento en estas porcelanas. Bueno, en algunos casos el dron o un copiloto que lo está desde tierra observando todo el estado de la instalación. Aquí se hace algo similar, pero se está trabajando con aerogeneradores. Entonces, tener que parar la operación de esto, subir a la vigilancia de las aspas es difícil. Entonces, en este caso, el dron está mirando, está revisando las aspas, ¿cierto? Está tomando un video, hace un desplazamiento paralelo al aspa, se reconstruye la imagen, y sobre la reconstrucción de la imagen se encuentran puntos de falla del aspa. Aquí se está encontrando. Otra operación que se está trabajando mucho con robots aéreos es el conteo de plantas y de animales, ¿cierto? Entonces, en haciendas grandes, ganaderas, y se necesita hacer un conteo de la cantidad de vacas que se tienen, haciendo un control que de pronto no se las hayan robado. Entonces, aquí está haciendo tratamiento de imagen y está determinando con un cierto porcentaje, ganando un cierto porcentaje de exactitud, digamos, sobre la captura de la imagen, y está capturando, ¿cierto? Y contando, digamos, en ese caso, cuántas vacas se tienen, ¿cierto? En un determinado potrero. Entonces, cuando se hace, pues desde tierra, pues tiene mayores costos, cosas así. Entonces, ahora esto se está utilizando de esta manera. Otra operación que se está haciendo, por ejemplo, estos son palmas de aceite, y estas palmas tienen un problema, es que en la parte superior, aquí en esta parte, les cae hongos y que dañan la producción de estos grandes plantíos, y eso causa grandes pérdidas. Entonces, pues un poco la pregunta es, ¿cómo llegar hasta ese punto para hacer aspersión de un pesticida? Entonces, que una persona suba manejando un tanque con venenos, cosas de esas, entonces puede ser riesgoso. Entonces, aquí se está haciendo fumigación con drones directamente en el lugar, y no para todas las plantas, sino para las que ya estén siendo atacadas por el hongo.
El año pasado con los estudiantes hicimos un proyecto en el sentido de poder aumentar la autonomía de estos drones para este tipo de operaciones. O sea, cuánto tiempo permanecen en vuelo. Que el problema de estar recargando es grande. Entonces ahí se ve de pronto, no sé si lo vean un poco más claro, las mangueras y el chorro de aspersión sobre la planta. Pasemos un poco, digamos, a los robots acuáticos. ¿En qué se utilizan robots acuáticos? En operación y mantenimiento de pozos de extracción de gas y petróleo submarinos, en inspección de risers. ¿Qué son risers? Los ductos con los que se saca el petróleo o el gas desde el fondo del océano a las plataformas de almacenamiento en la superficie del mar. Inspección, exploración del fondo del mar, operaciones de rescate submarino. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos en este caso. En robots subacuáticos tenemos dos clases principales. Una que es los llamados ROV o ROV, que es un vehículo operado remotamente. Este que está en la parte central arriba, un vehículo de estos tiene un cable, se llama el cable umbilical, y con ese cable se está uniendo a un barco en la superficie. Entonces no son autónomos. En la superficie hay piloto y copiloto. El piloto se encarga de mover el ROV, subir, bajar, cambiar de dirección. Y el copiloto se encarga de manejar luces, cámaras y brazos robot o otras herramientas. Este tiene dos brazos robot. Bien. Y tenemos por otro lado los AUV, Autonomous Underwater Vehicle, ¿cierto? Vehículos autónomos subacuáticos, en donde esos sí no tienen cable y tienen ya una misión. Problemas importantes para investigar, entonces, por ejemplo, son los problemas de localización bajo el agua, los problemas de comunicaciones. Bajo el agua no se puede hacer comunicaciones como con un teléfono celular. Eso no es posible. Entonces, ahí hay muchas áreas de investigación bastante interesantes, ¿cierto? Un caso, yo creo que para ustedes también es muy conocido, el del Titanic, ¿cierto? Con una película muy famosa y todas esas cosas, y no solo una, muchas películas. Entonces aquí en esta imagen, pues, se ve la imagen de un barco hundido en el fondo del mar. Está lo que se llama el barco nodriza. En el barco nodriza está el piloto y el copiloto, una grúa, y desde esa grúa se baja un cable, a través del cable umbilical, el dron, el ROV, para que cumpla su misión. En el caso del Titanic, este es el barco nodriza con el que se descubrió la posición donde estaba el Titanic, ¿cierto? Entonces, esta es la grúa y aquí esto que se ve como en amarillo es el ROV, ¿cierto? Es de un tamaño grande, ¿sí? Y bien. Esta es una imagen que creo que también se utiliza en la película del Titanic, en donde el dron real está explorando la proa del Titanic por primera vez. Y una imagen también pictórica en donde se ve un pequeño submarino ya después de que el dron el ROV lo posicionó. Entonces se bajaron algunos submarinos pequeños para poder hacer inspección de toda la zona. Entonces el rescate con ROV es una tarea importante, interesante. Está esto que es un poco en sentido histórico, en sentido comercial, pero no solo eso, hay otros casos, como este caso del vuelo 447 de Air France, que en el año 2010 salió los vuelos típicamente de Américas, Europa,
se vuela de noche. Salen los vuelos 10, 11 de la noche y llegan a Europa en la mañana, 8 de la mañana, 11 de la mañana. Entonces sale el vuelo desde Río de Janeiro y va para París, en Francia, un avión de Air France. Y no apareció, no llegó a París. Empieza todo el proceso de búsqueda, no lo encontraba ningún rastro. Cerca de entre 2 y 3 semanas después, lo que apareció sobre la superficie fue la cola del avión. Aquí está la marinos de la Armada Brasilera. Lo están amarrando para llevarlo a un barco. Eso fue en 2010, pero las demandas de estos casos son de mucha, pero mucha plata. Y es muy de interés de saber qué pasó. La culpa fue un error técnico, la culpa fue del piloto, falla de la aeronave, falla meteorológica. ¿Qué ocurrió? Entonces es importante llegar a lo que se llaman las cajas negras del avión. Entonces, gastaron, creo que, para crear la misión cerca de 2 años, o sea, estamos hablando de más o menos en el año 2012, llegaron y encontraron dónde estaba el avión. Y este es el dron capturando imágenes de las partes del avión en el fondo del mar, a unos 2.800 metros de profundidad en el mar. Este es el barco nodriza, desde donde se manejaron el dron para el rescate. Y esta es una imagen del dron que se utiliza. Ay, oh, caramba, se quedó pegada la palabra dron. Del ROP de rescate, un Remora 6000. ¿No? A través de eso se alcanzaron a recuperar, creo que fue como entre unas 50 cuerpos y partes del avión, las cajas negras, todo eso. Pero además de esas operaciones de rescate, tenemos, por ejemplo, les mencionaba, operar instalaciones submarinas de explotación de petróleo y gas. O sea, a esas profundidades, que eso se utilizan a 2.000, 1.500, 2.000 metros de profundidad, ya no, es muy difícil que viaje, no puede bajar un buzo. Entonces, se utilizan los ROPs. Y como les decía, hay uno que está manejando el ROP y otro que está manejando el brazo y la pinza. Y se utilizan, por ejemplo, en este caso, para abrir y cerrar válvulas. Aquí tenemos 2 válvulas. Están tratando de colocar, no es fácil, porque las corrientes marinas pues hacen bambolear o mover el ROP. Y aquí con el otro brazo manipulador va a accionar la válvula. Si no se tiene un buen control del asunto, se rompe el brazo robot y pues pérdida la misión. Ah, lo logró. Está accionando la otra válvula y ya se está alejando de ese sistema. Y ve a los compañeros de viaje. Ahí voy a ponerlo ahí un poquito antes. Para mirar los compañeros de viaje que tienen los ROPs. Entonces uno como humano, como difícil meterse por ahí, ¿no? Muy arriesgado. Así como se operan válvulas, pues también hay que hacer
diferentes operaciones. Aquí se está descargando uno de estos vehículos. Bueno, en este caso es un UAV, ya no es un ROV, se está descargando una AV. Estoy manejando todo al revés en los términos. Se está descargando. Mientras está cerca de la superficie se puede controlar remotamente por comunicaciones, pero ya dentro del agua aquí está el AUV y en la parte inferior hay un tubo en el que se transporta petróleo o gas y lo está inspeccionando para saber si hay que hacerle mantenimiento, si está en buen estado, si hay escapes. Ahí se está reconstruyendo la imagen del tubo. Una vez que la UV ha subido al barco, se reconstruye, se va filtrando y se reconoce el estado de ese ducto. Allá va emergiendo a superficie. Algunos libros que son interesantes en cuanto a robótica, que pues digamos yo los uso, este es el número 1, el número 3. Les mencionaba de una tesis, la del control de bicicleta, está como número 2. Estos dos libros, que es Introduction to Autonomous Mobile Robots, de la Escuela Federal de Lausana en Suiza, y el de Peter Cork, que es un robotista australiano. Tiene un toolbox en robótica que ayudó a construir el toolbox de robótica MATLAB. ¿No? Entonces tiene varios libros y es bien interesante el trabajo de él. Bueno, con esto, digamos, es la presentación que les tenía. Espero que pues a muchos de ustedes les haya llamado la atención alguna de las cosas, que les haya brindado algún conocimiento. Puede que algunos de ustedes ya sepan del tema, ¿sí? En algunos de estos aspectos. Y pues bueno, si hay preguntas. Sobre el campo de la medicina, ahí tengo una pregunta, si se tiene experiencia o conoce sobre robótica en el campo de la medicina. Bueno, en el campo de la medicina hablaba de los AMR, una de las cosas que se está haciendo con estos vehículos de ruedas es transporte de medicinas, distribución de medicinas a los pacientes o limpieza, desinfección de cuartos, de camas que nosotros llamamos de cuidado intensivo para pacientes con COVID. Y a nivel de cirugía, uno de los robots más conocidos es el robot denominado Da Vinci. ¿Sí? Con ese robot se hacen intervenciones quirúrgicas digamos que se llama poco invasivas, en donde pues de lo que más he escuchado es en el abdomen, para, por ejemplo, reparación de intestino, para apendicitis, para operaciones en riñones, cosas de esas, para operaciones de vasectomía, en donde se maneja una pinza minúscula que es de 1 centímetro menos y se introducen 2 o 3, digámoslo así, barras por 1 o 2 agujeros que se hacen en la piel del abdomen, y con una se maneja una cámara y con la otra se maneja un bisturí o una pinza. Es bien interesante, es un problema de modelado de ese robot, bien interesante.
puede manejar varios brazos, y el médico está, digamos, alejado del paciente y maneja el robot mediante 2 joysticks y cámaras. Desde el punto de vista del médico cirujano, pues es una operación bastante delicada, porque mientras él hace un movimiento, llamémoslo grande, la pinza tiene que hacer un movimiento muy pequeñito, muy controlado. Hay que hacer lo que se llama medición de la fuerza, haptics, o sea, sensación háptica en muchos casos, en donde una cosa es el robot que está ya cortando al paciente, pero el médico necesita sentir como si lo estuviera haciendo él con la mano, como sentir que llegó a un tejido más blando o más duro dentro del paciente. Y eso lo debe sentir a través de los joysticks. Entonces se hace el del Da Vinci. Espero les sirva, los impulse mucho a su interés por la robótica, a crear cosas, a hacer propios prototipos, a aprender para un robot. Puede haber un especialista en la parte mecánica, un especialista en la parte de control, un especialista en tratamiento de imágenes, un especialista en inteligencia artificial, ¿sí? Y ustedes pueden especializarse en cada una de esas áreas. Muchas gracias, ingeniero Ricardo Ramírez, Bueno, por la inmensa información que nos ha dado. Y bueno, de parte de Razotec, nuevamente, muy agradecido por su asistencia, por tener a alguien como usted hoy día, un ingeniero con mucho que decir. Y nada, creo que también los presentes se están agradeciendo por ahí. Agradecer también a los presentes por darnos su tiempo. Una vez más a usted, ingeniero, por tomarse el tiempo de brindarnos la información y bueno, y hablarnos un poco más de lo que abarca la robótica, ¿no? ok. Bueno, muchas gracias a ustedes y que hagamos crecer de alguna manera la robótica. A ver.